Buenos días, nuevamente estamos aquí, me alegra que estén muy contentos, se sienten bien. Sí. Así que vamos a iniciar. Esta mañana vamos a tener un tema interesante acerca de Hechos 5. No sé si recuerden, la semana pasada estuvimos hablando sobre Jesús calmó la tempestad, sobre los discípulos, donde les dijo él, pasemos al otro lado del lago. Entonces, en esta mañana quiero que pongamos atención, nos concentremos en la palabra de Dios, San Lucas 5, donde vamos a ver qué pasó en el lago de Genesaret. Allí en ese lago, Dios calmó la tempestad al instante, pero llegaron al otro lado. Entonces, en esta mañana quiero que pongamos atención sobre este mensaje. Está en el lago de Genesaret. Voy a leer unos versículos para que nos vayamos entrando en el mensaje en esta mañana. Dice San Lucas capítulo 5 del versículo 1 en adelante. Aconteció que estando Jesús junto al lago de Genesaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Y viendo dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Y entrando en una de esas barcas, la cual era de Simón Pedro, le rogó que la apartase de tierra un poco, y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón Pedro: boga mar adentro y echa vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado pescando y nada hemos agarrado, mas en tu palabra echaré la red. Voy a detenerme aquí y voy a tratar de decirles algo interesante que sucedió aquí. En primer lugar, Jesús estaba, dice, a la orilla del lago. Entró en una de las barcas porque el gentío que estaba allí en el lago de Genesaret se agolpaba porque quería escuchar la palabra de Dios. Por lo tanto, entonces Jesús, dice la Biblia, entró en una de esas barcas y le rogó a Simón Pedro que la alejase un poco de la orilla. Y desde ahí, entonces Jesús empezó a darles un mensaje, empezó a predicar la palabra de Dios a toda aquella multitud. La Biblia dice que cuando él termina de hablar, no se queda tranquilo, sino está en la barca. Le dijo a Simón Pedro, porque Simón Pedro es que estaba en la barca: échala más al fondo, vamos a pescar. ¿Qué es lo que pasó aquí? ¿Qué es lo que sucedió? Quiero que nos concentremos aquí en las palabras de Jesús nuevamente. ¿Recuerdas la semana pasada que Jesús le dio una orden a los discípulos? Les dijo: pasemos al otro lado del lago. Y ahora Jesús nuevamente vuelve a decirle a este discípulo, a Simón Pedro: boga mar adentro y echa vuestras redes para pescar. O sea, le da otra orden. Y estas palabras de Jesús son bien importantes. Así que sobre estas palabras quiero que nos concentremos en esta mañana. Jesús le dijo a Pedro: échala más adentro y vamos a pescar. ¿Qué había sucedido? Pedro le dijo, lo que leí en estos versículos, la palabra de Dios dice que Jesús le había dado esa orden, pero entonces Pedro le dijo: Maestro, hemos trabajado toda la noche y nada hemos pescado, pero en tu palabra echaré la red. Así que vemos aquí esta manera que Jesús toma para que ellos pudieran entender lo que Jesús iba a realizar en este momento. Así que mantente ahí, voy a seguir leyendo lo que sucedió de acuerdo a estas palabras de Jesús. Dice el versículo 9, versículo 8: y habiendo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca,
porque vuestras redes se rompen. Vengan para ayudarnos. Y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Y viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas a los pies de Jesús, diciendo: Maestro, apártate de mí, porque soy hombre pecador. Porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y todos los que estaban con él. Así Jacobo, Juan, hijo de Zebedeo, que eran compañeros de Simón Pedro, Jesús le dijo entonces a Simón Pedro: no temas, porque de ahora pescarás hombres. Entonces, vemos estos pasajes. ¿Qué es lo que sucedió? Que aquí entonces Jesús le dio la orden a Simón Pedro: echa vuestra red para pescar. Entonces, todo lo que pasó fue que agarraron gran multitud. ¿Qué había dicho Pedro? Toda la noche hemos trabajado y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Así que Jesús da esta orden de pescar y agarraron gran multitud. Este es un milagro. ¿Qué es lo que pasó con Pedro? Dice la palabra de Dios, el versículo que leí, que gran temor se apoderó de ellos al ver la gran cantidad de peces que habían agarrado. La barca se hundía, la red se rompía. Entonces, vemos qué pasó aquí. Entonces, ahí está el milagro que Jesús hizo. La realidad para que Pedro y los demás discípulos pudiesen ver el poder de Dios. En esta mañana quiero que veamos algo muy interesante, cómo el Señor muestra el poder en cada uno de nosotros. Hoy, en esta mañana, quiero decirle, yo no sé cuánto tiempo has estado trabajando. Los discípulos dijeron a Jesús, hemos trabajado toda la noche y nada hemos pescado. En esta mañana yo no sé cuántos años has estado luchando, cuántos años has trabajado, y tal vez es las mismas palabras del apóstol Pedro. Tantos años he trabajado y no he conseguido nada. En esta mañana el Señor te está queriendo decir, el Señor quiere estar contigo, así como lo estuvo con Pedro en la barca. Él se metió a la barca y ahí estuvo con Pedro. Le dice, vamos. Hoy en día el Señor Jesús también te quiere invitar a través de su palabra. Él quiere meterse a tu barca, a tu vida, a tu corazón, para que pueda irse contigo a donde quiera que tú vayas. Mientras tú aceptes esa invitación, el Señor va a hacer el milagro en tu vida. Lo único que tienes que hacer es decir, bueno, he luchado durante 10, 15, 20, 30, 50 años, he trabajado y no he conseguido nada. Así que la palabra de Dios dice que los discípulos estaban limpiando sus redes. Los discípulos estaban desanimados, estaban cansados, estaban sin nada. La semana pasada les mencionaba que esa era su vida. Los discípulos eran pescadores, eso era su trabajo, de eso se mantenían. Así que ellos venían tristes, venían cansados, venían desanimados toda la noche sin conseguir ningún pez. Mas ahora tenían gran multitud en el nombre de Jesús. En esta mañana, si tú aceptas la invitación que el Señor te está haciendo, de que Él quiere entrar en tu vida, Él quiere entrar en tu corazón, quiere que tu vida sea diferente, quiere cambiarte, quiere transformarte, quiere hacer el milagro en tu vida hoy, así como lo hizo en la vida de Simón Pedro. Él le dijo, el maestro Jesús le dijo a Simón Pedro, no temas, desde ahora
ya no serás pescador de peces, desde ahora serás pescador de hombres. Ahora, yo pregunto en esta mañana, ¿se realizó? ¿Fue pescador de hombres Simón Pedro? ¿Hizo Jesús el milagro en Pedro? ¿Transformó su vida? ¿Pedro fue diferente? Antes de explicarte esto, voy a mencionarte los últimos versículos que quiero leer aquí sobre Lucas 5. Los últimos versículos dicen que gran temor vino sobre ellos con Jacobo, Juan, los demás discípulos, compañeros de Simón Pedro. Y el versículo 11 dice, y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. Esto es algo bien importante y quiero que lo mantengas en tu mente. Algo interesante que sucedió aquí. Dice que después que trajeron la barca, las 2 barcas que llenaron de peces, las trajeron a tierra y dice que dejando todo, le siguieron. ¿A quién siguieron? A Jesús. Dejando ahí las redes, dejando ahí las barcas, dejando ahí los amigos, dejando ahí sus familiares, a todo lo que tenían allí. Ellos habían tomado una decisión después de ver el milagro que Jesús había hecho aquí en el lago de Genesaret. Yo no sé hoy en día en dónde te encuentras. Quizá te encuentres trabajando, quizá te encuentres en el autobús, quizá estás en tu casa, quizá estás ahí viendo este video en un momento ahí. Y aquí en todos nosotros que estamos aquí reunidos, estás allí. Ahí es donde Jesús quiere estar. Ahí es donde Jesús quiere tomar tu vida y hacerla diferente, transformarla de tal manera que tú ya no seas la misma persona que estás siendo hasta hoy en día. Quizá te encuentras atemorizado, quizá estás triste, quizá estás agobiado, quizá no tienes nada, pensando de que has trabajado toda la noche, has trabajado todos estos años, 10, 15, 20 y no tienes nada. El Señor te dice lo mismo que le dijo a Pedro: desde ahora ya tu vida no será diferente. A Pedro le dijo: ya no serás pescador, ahora serás pescador de hombres, ya no de peces, sino de hombres. Quizá hoy en día el Señor también te quiere decir a ti: ya no serás la misma persona hoy en día, de aquí para adelante tú vas a ser diferente. Solamente tienes que obedecer al Señor. El Señor le dijo a Pedro: echa la red para pescar, y Pedro dijo: en tu palabra echaré. Pedro obedeció, y desde en ese momento la vida de Pedro fue diferente. Quiero mostrarte, ya para terminar estas palabras, este mensaje, cómo el Señor cambió la vida de Pedro y cumplió el propósito en su vida. Que le dijo: serás pescador de hombres. Se cumplió esa palabra de Jesús. Déjame decirte, cuando Jesús dice algo, si Jesús te dice algo, lo va a cumplir en tu vida. Hoy Jesús cumplió la vida de Pedro. La vida de Pedro fue diferente, y eso lo vemos en el capítulo 2 de Hechos de los Apóstoles, donde ahí vemos el versículo 39. Bueno, tú puedes leer en un momento, si tienes Biblia, busca Hechos 2 y ahí vas a encontrar cómo Pedro se levanta a tener un mensaje, como en este caso estoy dando un mensaje ahora. Él se levantó ahí para dar ese mensaje a todo el pueblo que estaba ahí. Les habló de Jesús, de que lo habían crucificado, le había muerto, pero había resucitado. Entonces, ahí está hablando. Yo no te voy a leer todo el capítulo, pero solamente quiero recalcar en estos versículos que dice: cuando el apóstol Pedro está hablando, dice: al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. O sea, todos se pusieron gozosos. Todos se pusieron ahora, ¿qué vamos a hacer? Y les hicieron la pregunta a los apóstoles: ¿qué haremos? Pedro entonces les dijo: bautícese cada uno de vosotros y recibiréis el perdón de los pecados. Esta mañana yo quiero decirte: tú puedes arrepentirte. Dios te está haciendo el llamado, Dios te está hablando.
para que tú puedas cambiar, tu vida pueda ser diferente. El versículo 41 dice: así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, de la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. ¿Cuántos se convirtieron? ¿Cuántos se transformaron? Más de 3,000 personas, como 3,000 personas. ¿Te imaginas cuántas iglesias podemos tener de 300 personas? 300 personas, una iglesia de 300 personas, decimos, es una iglesia grande. Entonces Pedro, con solo un sermón, con solo un mensaje, se convirtieron más de 3,000 personas. Se cumplió la palabra de Jesús de que iba a ser pescador de hombres. Aquí vemos al apóstol Pedro con ese mensaje de esperanza, ese mensaje de fe, ese mensaje donde Jesús hace el milagro. En esta mañana Dios quiere hacer el milagro en tu vida. Yo no sé cuánto tiempo has estado trabajando y quizás no has tenido nada, quizás no has hecho lo que has querido, quizás tus sueños no se han podido realizar, pero en esta mañana Jesús te invita a que pueda aceptarle en tu corazón. Él quiere entrar en tu barca, Él quiere ir contigo a donde quiera, y cuando pase cualquier cosa, pon a Jesús en primer lugar y verás que Él realizará el milagro en tu vida, realizará esa transformación en tu vida. Desde ahora tú vas a ser diferente, lo mismo que sucedió con Pedro. Así que esa promesa la tenemos hoy en día. Esto es la palabra de Dios. Así que, hermanos y amigos que están viendo este video, tú que estás quizá allí, quizás estás desanimado, quizás estás triste como estaban los discípulos de que no habían agarrado nada, venían ahí limpiando sus redes, pero cuando agarraron gran multitud, el temor se apoderó de ellos. Pero lo más interesante es que ellos, dice la palabra de Dios, el versículo que leímos, dejándolo todo, le siguieron. Espero que en esta mañana, yo no sé qué cosas te están agarrando o qué tú puedas dejar. Ojalá puedas tomar esa decisión y dejes esas cosas para ir con Jesús y pescar. Eso significa estar con Jesús y tener la victoria, tener la capacidad de poder hacer cualquier cosa que hasta este momento tú no has podido realizar. Pero Dios en esta mañana hace la invitación para cada uno de nosotros y para ti que también estás viendo ese video. Quiero invitarte para caminar contigo, para transformar tu vida y para hacerte el milagro. A los discípulos les sucedió en el lago de Genesaret. Sucedió ese milagro de agarrar gran multitud. Hoy en día Dios quiere hacer un milagro contigo, de transformar tu vida y de que tú puedas tener la victoria en Cristo Jesús. Quiero cerrar este mensaje haciendo una oración. ¿Me acompañas? Vamos a orar. Cierra tus ojos y oramos a Cristo Jesús. Bendito Dios, que tu morada es en los cielos. Santo y glorificado sea tu nombre. Gracias por tu palabra, oh Dios. En esta mañana, Señor, a través de ella hemos entendido que usted quiere hacer en nuestra vida el milagro que quizás hasta este momento no ha sucedido. Padre Santo, ayúdanos para que podamos aceptarte en nuestro corazón, aceptarte a que tú puedas venir a nuestra vida y navegar con nosotros donde quiera que nosotros vayamos, y que ese milagro, Señor, pueda realizarse hoy. Ayúdanos, Señor, a cada uno de nosotros para que hoy podamos tomar esa decisión que en ese tiempo los discípulos tomaron, de dejarlo todo e irse contigo. Que en esta mañana, Señor, cada uno de los que estamos aquí y el que está viendo también este video, que pueda dejarlo todo y poder aceptarte a ti, para que puedas tú, Señor, reinar en nuestro corazón, y entonces la vida de cada uno de nosotros pueda ser transformada hasta que tú vengas por segunda vez. Ayúdanos a mantenernos firmes, Señor, y ayúdanos a que podamos caminar siempre contigo, poniendo a Jesús en primer lugar en todas las cosas que realicemos, y la victoria siempre va a ser de nosotros.
Gracias por escucharnos. Quédate con nosotros el resto de este día. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén. Dios te bendiga, Dios te guarde y espero que podamos continuar alabando el nombre del Señor y estudiando su palabra siempre. Todos los sábados estaremos hablando mensajes de amor y mensajes de esperanza. Así que sigamos adelante. Dios te bendiga en esta mañana.